esta noche comenzamos la serie Las 4 estaciones del matrimonio. ¿Cuántos llenaron su hoja de evaluación? No se preocupen que no les voy a preguntar en qué estación está, pero qué bueno que la llenamos. Creo que es una hoja de evaluación muy sencilla en la cual nos ubica en una realidad. Y le llamamos las 4 estaciones del matrimonio porque comparado con la naturaleza, el matrimonio puede ser que sufra cambios cíclicos, no siempre predecibles, que dependen a veces de factores como puede ser la comunicación, el compromiso, el perdón y la conexión de Dios. Estos factores como que afectan a veces el momento de nuestro matrimonio. Y es que el matrimonio o la vida en pareja es una realización que todo hombre y toda mujer debe de tener, porque la Biblia dice en Génesis que los dos vendrán a ser una sola carne. Miren qué bonito. Esa es como que la meta, ¿verdad? Que los dos seamos una sola carne. Pero como esto es tan difícil, ¿cómo es posible que en algún momento yo venga a unirme no solamente en la intimidad con mi esposo, sino que también en el corazón? En donde yo sienta que el corazón de Carlos me pertenece y el corazón mío le pertenece a él. Una unión perfecta, porque dice en este pasaje, y si ustedes lo pueden buscar en Génesis 2:24, muy sencillo, ahí nuestros hermanos nos van a ayudar. Dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué gran reto, ¿verdad? Qué gran desafío. O sea que las temporadas, las estaciones nos llevan a ser una sola carne. Y es que el no conocernos, el no convivir desde pequeño con una persona que llega a ser su esposo, que a través del enamoramiento o su esposa, usted se une con esta persona. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron alguna crisis cuando se juntaron por primera vez a convivir. Yo creo que si pudiéramos poner una pizarra y pusiéramos nuestra mejor historia o nuestra peor historia, la anotáramos, ¿no es cierto? Dicen que la luna de miel es para disfrutarla, y yo les confieso, hermano, 15 días peleando todos los días, enojada, en desacuerdo. Y usted podrá decir: es que pasaron estas cosas o que no hicimos esto. Realmente lo que Dios siempre quiere comenzar a hacer es el carácter de nuestra vida con esa persona que nosotros hemos decidido ser uno, como dice acá. Y se unirá a su mujer, y los dos, y serán una sola, en los dos van a ser una sola carne. Porque como hombres y como mujeres hay costumbres diferentes, ¿no es cierto? Miren, algunas costumbres de los hombres, ¿verdad? Sin temor a ofender, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero así de las que he logrado agarrar con alguna breve encuesta. Algunos hombres les gusta que les sirvan, ¿no es cierto? Y es válido. Algunas mujeres acostumbradas a que las estimen y les den o nos den regalitos, ¿no es cierto? Ya, vamos. La segunda: algunos hombres no ordenan la casa o el cuarto o el lugar donde están. Algunas mujeres generan el orden, ¿verdad? Propician, andan bien meticulosas, tanto que son perfectas en eso. Algunos hombres, decir las cosas que le molestan es lo más natural. ¿No es cierto, hermanos?
Algunas mujeres preferimos que las cosas nos las digan suaves. Y entre menos gesto, ¿y qué significó eso que me subiste la ceja cuando me dijiste eso? Las mujeres somos más al detalle en cuanto a la gesticulación. Los hombres expresan su amor visual y sexual. Las mujeres somos más de recibir palabras de afectos y caricias. ¿No es cierto? Algunas ya veo que hasta así le hacen, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, ¿verdad? Son diferencias a las cuales llegamos a la vida de pareja o matrimonio y tenemos que irnos acoplando. Y la última, rápidamente, ¿verdad? El hombre cuando comete un error o cuando falta o algo se equivoca, como dicen, pasa la página rápido, estuvo. Y está nuevamente, pues sí, mi amor, dame de comer, ¿verdad? La mujer cuesta moverse al otro nivel porque tiene memoria eterna. Recordamos, pero justo el momento, la primera falta, cuando nosotros nos juntamos. Y no importa que han pasado 30, 20 o 45 años, es que yo me acuerdo desde el momento, es que desde esa vez, pero ya pasaron más de 30 años, pero nosotros las mujeres tenemos la memoria tan fresca, porque así somos. Entonces, todas esas diferencias nos hacen a veces entrar en crisis en una estación que ya vamos a ver, que se llama, en la que estamos, invierno. Los matrimonios o parejas vivimos momentos felices, tristes, de sufrimiento, de inspiración, de proyectos de toda clase. Y nos movemos en todo este tipo de escenarios. Y es ahí en donde caben las 4 estaciones que nosotros vamos a ver. El estado en que nos podemos encontrar es importante y necesario descubrirlo para caminar juntos, como dice Amós 3:3. Así que hoy sí, vamos a comenzar la estación de invierno, ¿verdad? En la que usted está ahí, que hace frío, en algunos lugares neva, tormentas, huracanes, pero miren esta diapositiva que me encantó mucho, ¿verdad? Porque aquí no es esa película que dice el día de mañana, sino que hay momentos difíciles para avanzar. Cuando estamos en invierno, ¿no es cierto? Una escena gráfica para que podamos demostrar que cuando hay tormenta, ustedes pueden ver 2 fotografías, cuando están juntos y cuando están solos. Y a veces nosotros nos encontramos en este estado porque hay lluvia, hay viento, algo se opone para que nosotros podamos avanzar. La etapa del invierno, y vamos a ver a la primera diapositiva si me ayudan, el invierno puede ser un tiempo de crisis, frialdad emocional, heridas no sanadas, falta de comunicación y a veces separación física y emocional. Si cualquiera de estos términos en este momento o en este tiempo, de enero para acá, de febrero para acá, de marzo para acá, de abril para acá, o de este mes de mayo, usted esté experimentando este tipo de cosas, póngale cuidado, porque puede ser que está en una temporada o en una estación que se llama invierno. Así que este tipo de cosas, de emociones, ¿verdad?, nos llevan a nosotros a esta, si me ayudan con la siguiente diapositiva, nos lleva a nosotros a descubrir que podemos tener actitudes como evitamos hablar, el esposo o la esposa me pregunta, yo quiero evadirlo porque no puedo sostener una conversación quizás
por 5 minutos porque me altera todo lo que me dice, estoy en desacuerdo total y algunos de ustedes no me dejarán mentir porque hemos pasado por esos momentos. El desacuerdo ha venido tanto a afectar mi vida que mejor continúo con lo siguiente, que es callarme. Y entonces el esposo o la esposa le pregunta, y mira, podemos hablar después. Mira, tenemos que tratar el asunto de la finanza más noche. Pero mira, yo te quería contar algo de los niños. Ahorita no puedo, estoy trabajando. Y estamos postergando las cosas para no conversar. Otra actitud o efecto es culparnos. La culpa, lo que hiciste, fuimos al supermercado, gastamos más, siempre gastas más, o lo echaron del trabajo al hermano, ¿verdad? Es que yo ya te decía que vos no sabías nada, que tenías que prepararte, que tenías que decir esto. La mujer queriéndolo tratar al hombre como un niño, culpándolo y viceversa. Críticas constantes en donde nadie se satisface de ninguna manera, no hay admiración el uno para el otro. La esposa está cocinando, le hace el desayuno, te quedó quemado, la tortilla, ¿verdad? No hay gratitud. El esposo se esfuerza, hace lo mejor al final, arregló el chorro que tanto le estaba diciendo que goteaba y lo que decimos a veces las mujeres, al fin lo arreglaste. Ese tipo de cosas, hay críticas, genera un estrés, un roce entre la pareja. Y lo otro, mucho más grave, que se va agudizando, la falta de respeto. Falta de respeto en palabras, en actitudes, en agresión, en todo sentido. Cuando llegamos a ese punto, no me diga que usted que está en primavera o está en otoño, está en una tormenta, está en un invierno. Y miren, hermanos, no lo veamos tanto así como estaciones, sino que momentos en donde Dios permite que nosotros pasemos para que nosotros podamos crecer. Estas cosas que hemos mencionado son graves, graves en el sentido si no le ponemos cuidado. Si usted las pasa desapercibida y usted dice que se acostumbró a vivir una vida de pareja o una vida de matrimonio en donde pues nos vemos como hermanos, vivimos en la misma casa, pero al final no convivimos, no somos nada. ¿Qué pasó con el pasaje que acabamos de leer, Génesis 2:24? Que Dios los llama a Adán y a Eva que salgan de su casa, de sus padres y de su madre, para que ambos sean uno. Ese es el mandato de la pareja, que sean uno, que no cada quien viva en su vida separada, piense como ellos quieren, cada quien escoja sus espacios, sino que los dos sean uno. Así que, ¿qué es lo que lleva a las parejas a estar en este estado de invierno? Usted podrá mencionar quizás algunas situaciones que han sucedido: infidelidad, daño físico, verbal, abandono del hogar, no hay protección, no hay provisión, etcétera. Yo quiero leerles una historia muy bonita que me pareció interesante y dice así. La historia se llama La taza rota y la gracia de Dios. Marcos y Elena llevaban 12 años de casado. Desde fuera todo parecía en orden. Una familia cristiana, 2 hijos hermosos, activos en la iglesia, pero por dentro su matrimonio estaba pasando por un desierto silencioso. La rutina, las cargas diarias y las expectativas no dichas habían erosionado la intimidad que antes los unía como pareja.
Y todo empezó a enfriarse cuando Marcos asumió más responsabilidad en su trabajo y en la iglesia. Llegaba cansado, sin mucho espacio para hablar ni para escuchar. Elena, por su parte, se sentía solo e invisible. Empezó a llenarse de resentimiento, aunque intentaba, como es usual, no mostrarlo. Oraba, pero el corazón cada vez más se frustraba. Marcos también oraba, pero sí no mencionaba para nada a su esposa en la oración. Una noche, Elena reparó y reflexionó: voy a preparar una cena especial para mi esposo. Había cocinado su plato favorito, se había arreglado un poco más de lo normal, con la esperanza de conectarse nuevamente con él. Pero él llegó tarde y ni siquiera se dio cuenta de ninguno de los detalles. Comieron casi en silencio hasta que una conversación mínima, como los aspectos que acabamos de mencionar, se convirtió en una discusión muy tensa. Las palabras se salieron de control. Elena, en un momento de rabia, impotencia, arrojó una taza al suelo. El estallido del vidrio fue más que un ruido fuerte. Fue una imagen del estado de su relación. Ambos se dijeron cosas hirientes y luego se quedaron en silencio. Esa noche en adelante durmieron separados, no se hablaban, los días pasaron y la tensión era palpable. Pero Dios no se había retirado de esa casa. Una mañana, mientras Marcos oraba, solamente él en su cuarto sintió una convicción profunda y dijo: he dejado de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Había dado por sentado su presencia, sus esfuerzos, su corazón, tanto así que el Espíritu Santo lo guió a abrir Efesios 5 y las palabras cobraron vida como nunca antes. En ese momento decidió bajar su orgullo y buscar la reconciliación. Esa noche se acercó a Elena con la taza rota que había recogido de la basura. La había pegado con cuidado, aunque las grietas aún eran muy visibles. Y le dijo: hoy me mostró Dios. Esta taza rota somos nosotros dos, pero así como Él no se da por vencido con nosotros, yo tampoco quiero darme por vencido contigo. Perdóname por no haberte cuidado como lo mereces. Elena no pudo contenerse las lágrimas. Ella también había estado luchando con su orgullo y alguno de los dos tenía que ceder. Y aunque le había dolido mucho en su corazón, ardía en su corazón el deseo de restaurar. Se abrazaron, oraron y juntos, por primera vez, se dieron las manos, desde mucho antes atrás. Decidieron buscar consejería, volver a tener tiempos devocionales. Marcos hizo cambios en la iglesia, cambios en su trabajo y cambios con Elena. Y de esta manera el perdón fue caminando poco a poco hasta que llegaron a estar nuevamente juntos y a ser uno en Cristo. La taza rota quedó como un símbolo en una repisa del comedor, no para recordar el dolor, sino para celebrar que el amor de Cristo puede restaurar incluso lo que parece hecho pedazos. Miren qué bonito, ¿verdad? Usted dirá: ay, pero qué historia más que se oye como de cuentos de hada, ¿verdad? Pero dice que fue cierta. Y paralela a esta historia, hay una historia bíblica que creo que ustedes la saben muy bien, y es la de Abraham y Sara. En Génesis 16
del 1 al 6, encontramos uno de los conflictos más terribles de la Biblia, de una pareja que eran oyente, escuchaban de Dios. Abraham, el máximo líder que había salido de su tierra y de su parentela. Sara, la madre de la fe de todas las mujeres que nos habla Hebreos. Pero miren lo que pasa con esta pareja en el capítulo 16 del 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Cómo creen ustedes que Sarai o Sara le ha de haber dicho a Abraham? ¿Creen que le han de haber dicho llorando, contenta, lamentándose? De esta manera, como nos dice la palabra, era un reclamo, era una queja que Sara le hacía a Abraham. No me das hijo, Dios me ha hecho estéril. ¿Qué problema tan serio tenía esta pareja que eran los promotores de la fe del mundo y de todas las generaciones que nosotros hemos venido escuchando? Así que si usted ha tenido problemas con su esposo o su esposa y cree que los hombres de Dios no tuvieron dificultad como pareja, mire este caso, qué tremendo. Y qué idea la que se le ocurre a Sara. Sírvete de mi criada, de la sierva Agar, egipcia, y viene el mandado a Abraham y dice: está bien, lo vamos a hacer. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Sara le dio a Abraham a otra mujer. Quiero que veamos aquí lo que está pasando en la vida de Sara, como que si no cumplo lo que yo quiero, de alguna manera vamos a hacer que suceda. Y no sé cuántas hermanas pueden decir que muchas veces nosotros las mujeres, cuando queremos algo, lo conseguimos, aun cuando tengamos consecuencias graves. Y eso es lo que sucede en algunas parejas cuando están en ese término de la temporada de viento, de tormenta, de huracán. Hemos provocado a veces una tormenta nosotros mismas por nuestras malas decisiones. Y nuestras malas decisiones nos llevan a que después Sara no hallaba cómo hacer con Agar, porque llega y le reclama a Abraham y le dice: parece que Agar está teniendo envidia de mí. Y dice Abraham: bueno, pero que no tú dijiste que yo y ella y yo, y ahora tú estás reclamando. No hallamos cómo salir. Pero en este caso, ¿verdad? Abraham, el siervo del Señor, sabía perfectamente que no tenía que tomar a otra mujer, pero él obedientemente lo hace. Y aquí vemos dos conductas que pudiéramos nosotros identificar cuándo o por qué nos encontramos a veces en tormentas o en una tempestad o en una temporada o estación de invierno. Cuando nosotros, mujeres, tomamos decisiones que no nos corresponden y no vemos los alcances y no vemos las consecuencias que éstas puedan traer a nuestra vida, a nuestro matrimonio, y simplemente solamente porque nos pareció, las hacemos y no medimos las consecuencias. Y hombres como Abraham, de alguna manera, para no crear conflictos,
para no crear discusión, para no ver a la esposa molesta, cedemos. Pero ambos tienen mucho que ver con las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos vemos involucrados en una tormenta, en un invierno impetuoso, en donde creemos que nos puede destruir, muchas veces nosotros mismos hemos provocado eso. Me pareció muy interesante ver esta historia de Sara, porque las consecuencias que esta mujer tuvo o tuvieron entre ambos eran resentimientos, peleas. Ustedes se pueden imaginar una decisión así. Y ahora usted puede imaginarse también las decisiones que juntos han tomado con su esposo, como que dicen, no importa, ¿verdad? Mira, tenemos tanta necesidad, metámonos en esta caja de crédito, en este préstamo, en esta casa, y después no hallamos cómo salir. No consultamos la voz de Dios. Nos están quitando muchas cosas, muchas posesiones. Ambos tuvieron que ver, pero es el momento en que estamos culpando, estamos trayendo o llevando la responsabilidad a la otra persona cuando ambos tuvimos que ver muchas cosas. Hay celos, hay peleas, hay maltratos por estas mismas consecuencias. Nos metimos en decisiones porque las decisiones que tomamos no fueron bajo la voluntad de Dios o consultadas en Dios, tanto el hombre como la mujer. Aquí no vemos que Abraham ni Sara consultan a Dios cuando Dios les hablaba y ellos escuchaban. Saraí se llena de resentimiento, o Sara, de heridas que ella misma provocó. Las decisiones fuera de la voluntad de Dios complican nuestras relaciones. La falta de oración en nuestra relación abre puertas también al enemigo a que él pueda entrar a nuestra vida. El tiempo de invierno, el tiempo de lucha, de frialdad, de escasez, de resequedad en la pareja, es tiempo para orar. Es tiempo para buscar del Señor. No, hermanas, pero es que a mí ahorita lo que necesito es algo, una respuesta rápida. Usted no va a tener una respuesta rápida cuando tiene un problema que ha venido arrastrando desde años, como mirábamos en la historia de Elena y Marcos. Nosotros venimos arrastrando condiciones, situaciones, conversaciones no concluidas de meses, de años atrás, y como lo hemos venido acumulando, no ha llegado el momento quizás de quebrarse la taza, pero llegará un momento. Tenemos que identificar el tiempo en que estamos, porque si estamos con estos síntomas es grave si no le ponemos cuidado. Así que actitudes que usted puede tener en esta etapa de invierno es esta. Vemos lo peor el uno del otro. No es cierto. No puedo ver nada. Es más, hasta gordo lo veo, pues. Yo hasta vieja la veo, pues. No vemos nada bueno. Los problemas son grandes y sin solución, son eternos. Es que siempre los hemos tenido. Pensamos que los desacuerdos han durado para siempre y son eternos. Tendemos a culpar a otros constantemente. La culpa, el señalamiento, ¿verdad? No hay paz, el hombre no quiere estar en la casa, la mujer viene aquí a la iglesia, viene al ayuno, viene a orar, viene al equipo de crecimiento, pero no quiere estar en la casa. Usted se puede imaginar cómo es posible que un matrimonio sano no quiera pasar en la casa, porque siempre la mujer tiene que estar afuera con sus amigas y los hijos, ¿quién los cuida? Y el hombre tampoco quiere estar con sus amigos o el trabajo lo retrasó. Esto no es sano. Nos ofendemos con palabras, con gestos, con miradas, expresiones. Los gestos ya se hicieron nuestra comunicación perfecta.
¿Qué dijiste? Nada. Pero el gesto dice mucho. Ese es un irrespeto para la pareja. ¿Cómo es posible que dice la Biblia que la esposa es como la iglesia? ¿Y cómo es que yo, siendo el hombre, siendo la cabeza, está menospreciando a su esposa, quien representa simbólicamente la iglesia? Pero nos hemos adaptado a un drama mundano en donde nos acostumbramos a vivir de esa manera, o puede ser que toda nuestra vida, todos nuestros años han sido invierno y no hemos pasado de esa temporada. Y usted está a punto de quebrar esa taza. Y esa taza quizás no se va a recoger por nadie, como lo hizo Marcos. Así que fíjese bien este pasaje de Sara y Abraham. Desde el capítulo 16, 17 y 18 vemos cómo en el 17, Dios nuevamente le habla a Abraham y le dice: Abraham, recuerda que yo te he dado una promesa. Cuando en la intimidad con Dios el esposo o la esposa entran al lugar secreto para comunicarse con Dios, Dios siempre tiene una palabra de restauración para el matrimonio. Y ahí yo sé que muchos podrían decir: es que usted no sabe lo que ha pasado en mi matrimonio. Es que usted no sabe cómo se ha conducido ella o él. Puede ser que no, hermanos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es eterna. Y sus principios son para siempre. Y Dios dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre para unirse y serán uno solo. Ese es el principio que me cuesta, que no puedo, que es insoportable, que ya me rebalsó quizás la paciencia. Dígame cuánto tiempo usted dedica para estar en comunión con Dios y dejar que Dios le hable como Abraham lo hizo, porque era insoportable la situación de Abraham y Sarai. Estarle diciendo: ¿y qué pasó? ¿Y cómo es eso de que Agar está contigo y ahora el niño? Dice la Biblia que pasaron 13 años desde que nació Ismael hasta que naciera Isaac. 13 años. 13 años. ¿Cómo habrá sido ese matrimonio, esa pareja de Abraham en esa situación? Pero dice el capítulo 17 que Dios le habla, y en el 18 también Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, ya viejito, 13 años, recuérdate, yo te he dado una promesa, te voy a dar un hijo. Cuando la pareja busca la presencia de Dios, las promesas de Dios toman vida. Pero cuando usted agarra sus cosas y decide mejor irse en el tiempo de invierno, esa taza va a quedar quebrada para siempre. Nadie la va a recoger. Dios puede restaurar lo que se rompió si volvemos a su voz. Abraham y Sarai, dice en el capítulo 18, dice de que volvieron a escuchar la voz de Dios. Cuando volvemos a buscar la voz de Dios, Dios puede restaurar su matrimonio, aun cuando estamos en tiempos de invierno. Todos hemos pasado por tiempos de invierno. Vamos a cumplir 38 años de casado. Y no les puedo decir que hemos pasado más primavera o otoño. Hemos pasado muchos inviernos con mi esposo, muchos inviernos.
Pero esos inviernos nos han ayudado a crecer en Dios. Porque conocemos y hemos creído que el pasaje de Génesis 2:24, que el hombre y la mujer serán una sola carne. Igual a usted, hermano. El orgullo y el silencio y el abandono del uno al otro nos destruye. Si en el tiempo de invierno, como esa fotografía que mirábamos corriendo así impetuoso y que les costaba caminar, como quizás muchas veces nos cuesta caminar como pareja en tiempos de dificultad, lo más fácil es silenciarnos, cada quien decir yo tengo mis derechos, o abandonarlo. ¿Qué porcentaje hay de escuchar la voz de Dios? La oración y la humildad restaura. La oración y la humildad puede traer restauración en nuestras vidas matrimoniales. El invierno para Abraham y Sara pasó. ¿Saben por qué? Porque la promesa vino. Isaac llegó a sus vidas. ¿Cómo se habrá sentido Sara cuando viene y le dice el ángel vas a tener? Se rió, dice, no le creyó, pero a su larga edad recibió la promesa. ¿Cuánto sufrieron solamente en ese aspecto? Han de haber sufrido muchas cosas más, pero solamente en ese aspecto, ¿cuánto habrá sufrido Sara y Abraham por dejarse llevar una decisión que creían que ellos podían hacer pasar? No dejemos que nuestra mente nos engañe, no abramos puertas para el enemigo para tomar decisiones y sin ver las consecuencias cuando antes no lo hemos consultado con Dios. Me gustaría que viéramos casi para finalizar Apocalipsis 21:5. Y este es un pasaje de mucha esperanza. Apocalipsis 21:5. Ya venir, hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él es el que hace nueva todas las cosas. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted no tiene esperanza de que va a amanecer, de que va a haber un día nuevo, que la tormenta no se va a quitar, no había leído este pasaje. Pero este pasaje dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Así que finalizo con este pasaje de Santiago 1, del 2 al 4. Y es que nos preguntamos: ¿y por qué me casé con él? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué me pasan todas estas cosas? ¿Y por qué fui la elegida? ¿Y por qué no me casé con otro? Puede ser que en este momento, o ha pensado usted los 2, 3, 4 novios que tuvo en el pasado o novias, y pudo haber pensado: ay, si me hubiera casado con esta persona, mi vida hubiera sido diferente. Ay, es que estuve a punto de hacer otra vida con la fulana o el fulano. Santiago 1, del 2 al 4, nos recuerda esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Díganme si no son pruebas las que pasamos en el matrimonio, hermanos. Amén, díganle con toda propiedad, ¿verdad? Dice así, el siguiente, vamos a leer del 2 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que está usted sosteniendo, llevando en este tiempo de invierno, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
quiero leer solamente 4 cosas, enseñanzas básicas de este pasaje. Del por qué Dios permite que pasemos por el invierno, por qué Dios permite que pasemos por el fuego, que por qué Dios permite que esta prueba sea insostenible humanamente como a veces creemos. Por qué a veces tenemos que llorar en las noches, por qué a veces tenemos que golpearnos la cabeza o hacer diferente tipo de reacciones al no ver respuesta en nuestro matrimonio. O al vernos quizás defraudados, desilusionados, tanto el hombre como la mujer, del matrimonio que tenemos. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? El invierno es parte del proceso del crecimiento. ¿Creen ustedes que Jesucristo no pasó una prueba difícil? Claro que la pasó. Lo que lo sostuvo fue el amor por usted y por mí. Dice en 1 Corintios 13, pero el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Así que hermano, hermana, si cualquier cosa ha afectado nuestra vida, ha dañado nuestra mente, nuestra dignidad, nuestro corazón, nuestro cuerpo, tenemos un solo mandato: perdonemos. Dice la Biblia que perdonemos a aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos maldice, porque ¿qué recompensa vamos a tener si perdonamos y si alabamos a todos aquellos que nos hacen bien? El invierno no significa que todo está perdido, sino que Dios puede estar usando este momento para tratar con áreas descuidadas de nuestras vidas. ¿Qué áreas hemos descuidado en nuestras vidas que Dios necesita restaurar? ¿Qué conductas de las cuales Dios dice, no es para ti esa conducta? Si eres una hija, un hijo de Dios mío, no tienes que actuar de esta manera. Y como no obedecemos y como no atendemos a la atención de Dios, tenemos que pasar la prueba. En el invierno, cuando todo pareció frío y seco, no se olvide, Dios está trabajando en lo más profundo, como las raíces de un árbol que crecen silenciosamente en la tierra. Dios siempre está trabajando. Dios siempre lo va a ver. Dios no lo va a dejar solo, sola. Dios va a ver su clamor. Él siempre escucha nuestra oración. Y cuarto, la prueba nos va a ayudar, como dice en Santiago 1:4, a ser perfectos y cabales. Todos aquellos que hemos pasado por diversas pruebas, dificultades, Dios nos ve perfectos y cabales, porque hemos salido superada la prueba, hemos pasado a otro nivel. Cuando usted dice, Señor, perdoné, salí de este infierno, iba a decir yo, pero no es invierno, es casi que infierno algunos que hemos encontrado. Salí de esto, pero salí con el corazón sano. Salí más fuerte en amor. El amor no busca lo suyo propio. El amor es sufrido, dice la Biblia. Así que todas esas imágenes de YouTube y todas esas imágenes que se pasan hoy en día, de cosas bonitas, de las que la palabra amor puede entusiasmarnos a nosotros, no, léase 1 Corintios 13 y va a ver cómo el corazón lo va a sanar. Porque el corazón que Dios quiere es un corazón contrito y humillado.